toda esa situación que se armó cuando Jesús sanó a este leproso y él no paró de contar por todos lados qué grande que era Jesús, quién lo había sanado y mostrarse cómo había quedado, él, leproso, sanado. Esta historia increíble empezó a recorrer como reguero de pólvora por todos lados y ustedes recuerdan, en la historia anterior dejamos a Jesús que no podía ya andar ni siquiera en lugares desiertos porque donde él estaba se atestaba de gente buscando conocer a este que había hecho semejante milagro. Tuvo que dejar de realizar esta gira y entonces volvió nuevamente a Capernaum, a casa de Pedro. Pero claro, la noticia había corrido por todos lados, incluyendo Capernaum. Por lo tanto, cuando los vecinos empezaron a enterarse de que Jesús estaba llegando otra vez a Capernaum, ahí empieza a transcurrir la historia de hoy. Porque ustedes se acuerdan, cuando él se fue a la gira, habían quedado muchos enfermos en Capernaum que no habían ido ese sábado de noche para que Jesús los cure, como contamos hace unas 2 o 3 historias atrás. Ahora, un mes después de ese momento, Jesús vuelve de esta gira y entonces ahora ocurre esta historia. Los invito a que la recorramos junto con Marcos. Hay 3 evangelistas que la cuentan, pero vamos a ver cómo Marcos cuenta esta historia. Dice en el capítulo 2 de Marcos, en el versículo 1, que unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Y cuando el pueblo se fue enterando que Jesús había llegado y estaba en casa de Pedro, todos sabían que se alojaba ahí, se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Qué espectacular debe haber sido esto, ¿no? Eh, Cuánta gente deseosa de conocer a Jesús, deseosa de escuchar palabras de vida que salían de su palabra, deseosas de conocer a ese hombre de quien acababan de escuchar que hasta había sanado a un leproso. Y seguía la gente preguntándose, pero ¿quién es este? Porque cada vez Jesús sorprendía más con las cosas que era capaz de hacer. Y el vecindario y particularmente la zona de la casa de Pedro quedó atestada de gente, llenísima de personas que venían a escucharlo. Y dentro de la gente que venía a escucharlo había curiosos, había gente con necesidades reales, gente que deseaba y necesitaba conocer a este Jesús del que habían oído hablar, y también había espías, sí, espías, personas enviadas para que pudiesen dar también un diagnóstico de quién era este Jesús y lo analizaran y viesen qué puntos débiles, puntos fuertes tenían, y dentro de las cosas que debían observar era muy importante que pudiesen descubrir palabras que dijese que pudiesen ser tomadas en caso de ser necesario para ejecutarlo y matarlo. La idea era tener herramientas para neutralizarlo si era necesario. Pero en ese contexto, con toda la gente llenando la casa de Pedro, qué complicado tener intimidad en la casa de Pedro, de paso, ¿no? Con Jesús presente. Pero era tan lindo que seguramente eso no les importaba tanto. Dice que entonces llegaron 4 hombres que llevaban a un paralítico. Imagínense esta escena, ¿no? Porque este paralítico decide ir ahora. Antes no, porque sabía que a él, o creía que a él Jesús no lo iba a sanar, si era cierto lo que se escuchaba, porque él se sabía un pecador. Pero ¿qué pasa? Acababa de escuchar la historia de que Jesús había sanado a un leproso, que era el- la típica enfermedad que se consideraba castigo de Dios a un pecador. Entonces, si Jesús lo había sanado y de la manera que le contaron, que lo tocó, lo perdonó, lo limpió, eh, seguramente él también tendría alguna posibilidad. Entonces la esperanza que empezó a tener él también hizo que se junte con 4 amigos y dice que lo llevaron a este paralítico y quisieron entrar a la presencia de Jesús, pero ahí chocaron con el problema tremendo de la multitud que cubría la entrada y no podían entrar, era imposible. Habrán pedido por favor, habrán intentado un poco por la fuerza entrar, pero simplemente era imposible entrar a ese lugar. Entonces, como no podían hacerlo a causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús
y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. No dejes de tratar de imaginarte esta escena, porque no te conformes con leerla solamente de la Biblia. Trata de imaginártela. Ellos no estaban en el techo, estaban en la vereda, en el piso. ¿Cómo hacían para subir al techo? Bueno, para empezar habrán subido dos arriba, otros dos quedaron abajo con el paralítico, después lo habrán subido, los de abajo empujando, los de arriba tirando, después cuando lograron traerlo arriba, subieron los otros dos, estaban los cinco arriba, buscaron el punto donde más o menos estaba Jesús. No crean que el techo era un techo de caña, un techo así livianito, era un techo que soportaba el tránsito humano. De hecho, las personas solían en Capernaum y en las ciudades de la zona, a la tardecita o al amanecer, ir a la terraza a pasar un buen momento. Y entonces tenían su resistencia, su fuerza, esos techos, ¿no? Y ellos hicieron, nos cuenta la historia, un agujero. Si ustedes se imaginan la historia vista desde el lado de Jesús que estaba abajo, ¿no? Jesús con toda la gente escuchando. Y de repente ven que de arriba, o sea, toda la atención concentrada en Jesús, todo prestando atención a la enseñanza que el Señor está dando. Y de pronto empieza a caer de arriba pequeños trocitos de techo. Entonces, de inmediato Jesús mira para arriba, y cuando Jesús, que es el centro de atención, mira para arriba, toda la gente mira para arriba, y todos están mirando el techo de la casa de Pedro, y eso que está pasando en el techo, ¿qué es lo que está pasando? Y de pronto ven que una mano se empieza a asomar, y después otra, y se empieza a hacer un agujero cada vez más grande, los que están debajo se corren para dejar caer las piedras que caían del techo, hasta que terminan haciendo un boquete de casi 1 metro de diámetro, donde pudieron estas 4 personas bajar a su amigo ahí, a ese lugar, delante de la presencia de Jesús. Y de pronto esta persona, este paralítico, se encuentra en el mejor lugar del mundo, a los pies de Jesús. Lo había logrado. Estaba en su presencia. Y mientras él buscaba alguna palabra para pedir misericordia y socorro a Jesús, nos dice el versículo 5 que al ver la fe de ellos, le dijo Jesús al paralítico, sin que él tuviese necesidad de decirle nada. Jesús sabía la situación y sabía qué es lo que este hombre más necesitaba. Entonces le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tal vez muchos esperarían que le dijesen, levántate y anda, o algo así, pero Jesús fue a la necesidad más profunda que este hombre tenía. Este hombre se sabía pecador, se sabía destituido de la gracia y del amor de Dios, se sabía rechazado por Dios, y cuando Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, él creyó en Jesús y se sintió completamente limpio. Y créanme si les digo que este hombre ya no necesitaba curarse de la parálisis. Estaba tan en paz con Dios que ahora viviera o muriera no era tan importante, porque ya había recibido lo que necesitaba. Esa paz que solo Dios puede dar, la paz del perdón, la paz con Dios, la paz de saber que vivas o mueras, cuando Jesús venga habrá un lugar para vos en el reino de los cielos. Así se sentía este hombre, feliz y en perfecta paz. Era evidente para todos los que miraban, y todos miraban realmente admirados. Dice el versículo 6 que estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla esto? Pensaban, no dijeron, ¿está bien? ¿Vieron sus Biblias? Dice que pensaron esto. Estos eran los espías que les comentaba al comienzo. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Lo que Jesús había dicho era ponerse en el lugar de Dios. Jesús se hizo Dios con lo que dijo. Es blasfemia, todos pensaron. Lo tenemos. Dijo las palabras que lo condenan, se puso en lugar de Dios, merece morir. Es lo que ellos pensaron, nadie lo dijo. Se miraron con miradas cómplices y todos entendieron el mensaje que se estaban dando. Pero en ese mismo instante Jesús supo en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. Y entonces le dijo, ¿por qué razón ustedes están pensando así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Ah, Jesús tenía que lidiar con tanta clase de personas, gente que se maravillaba al escucharlo y gente que se bloqueaba aún más cuando lo oía las mismas palabras. Todo depende de la actitud con la que se lo escucha. Si uno lo escucha solo para buscar problemas, para criticarlo o para buscar en qué se puede equivocar,
va a salir totalmente vacío. Pero si uno viene a buscar lo que Jesús es capaz de dar, sin duda esa necesidad será satisfecha. Y entonces Jesús le dijo al hombre, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dirigiéndose al paralítico le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaban a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa semejante, decían. Qué día espectacular y de fiesta fue este de Jesús en Capernaum, en la casa de Pedro. Claro, no creo que ustedes puedan imaginarse que este paralítico, cuando recibió la sanidad, que al instante quedó más sano que cualquiera de los que estaban ahí, este hombre simplemente, como Jesús le dijo, levanta tu camilla y anda, este hombre levantó su camillita y se fue. No, claramente cuando este hombre se sintió y se vio sano, al momento se puso a saltar, a alabar a Dios, y sus amigos, imagino, que estaban sobre el techo, no pudieron contener la alegría y se habrán bajado por el mismo agujero también a abrazarse y a festejar con su amigo sanado, con Jesús y disfrutando lo más lindo que te puede pasar en la vida, que es estar en la presencia de Jesús, de saberte salvado, perdonado y además, por las dudas en esta situación, sanado por Dios. Qué locura las cosas que pueden pasar en la presencia de Dios, ¿no? Uno puede llegar a sus pies arruinado por la vida, arruinado por cosas que nos pueden haber pasado, pero en Jesús siempre encontramos lo que Él nos quiere dar. Y lo que Él nos quiere dar, entendámoslo, es lo mejor que nos puede pasar, lo que más necesitamos, el perdón, la paz y la seguridad de la salvación. Que Dios te bendiga para que podamos conseguir eso en Jesús. Vayamos a Él con un corazón necesitado. Sin dudas no saldremos defraudados. Que Dios nos bendiga.